proceso acuoso a un proceso en agua. Pero es recomendable siempre y cuando el bebé no vaya a tener complicaciones durante el proceso. En la tercera parte del video nos plantea cómo la primer chica que está que tiene planificado su embarazo, etcétera, quiere relajarse con música, quiere tener a su bebé en agua, pero al final no lo puede hacer porque el bebé se le enreda en el cuello el cordón umbilical y por eso la programan para cesárea. Entonces, solo si está bien acompañado, no solamente, es que a veces quieren tener los partos y los atienden algunas parteras y a veces puede haber complicaciones, entonces, pero es la forma más natural en la cual un bebé se adapta a la nueva situación, ¿sí? Pero sí tienen que estar como muy acompañado todo el proceso, porque aunque no hemos visto las complicaciones posparto, a veces no se puede sacar la placenta, puede tener alteración del bebé, etc. Entonces, por eso es que solo en algún lugar o donde esté bien organizado por su médico o doctora, puede tener la plena seguridad que se va a llevar a cabo de una forma natural. Betsy. ¿Sí? ¿Y gemelos, en ese caso de parto en agua, cree que sí se podría? ¿O es mucho mejor cesárea o parto normal? Creo que sí se podría, pero siempre que hay gemelos, hay un embarazo gemelar, vienen complicaciones que se pueden presentar en el proceso de parto. Entonces, para no arriesgar la vida de la madre y de los hijos, es mejor que sea a nivel hospitalario. Creo que ya hay hospitales donde dan esta pauta, ¿verdad?, de tenerlos en agua, pero no sé si sea lo más adecuado para los gemelos, ¿sí? Yo tengo una amiga que estábamos embarazadas al mismo tiempo de mi hijo y ella tenía gemelitos y a su parto estaba programado de lo más normal porque era su tercer embarazo y resulta que en el momento de que nace el primer gemelo, nació un mes antes, de 8 meses, no hay complicaciones, pero el segundo gemelo se queda atorado y solo sacó la mano y no lo podía mover el ginecólogo. Entonces, en ese momento, como nació el parto en la casa, en ese momento el ginecólogo tuvo que movilizarse y llevarla al hospital porque el bebé estaba ahogándose. Entonces, como les digo, es mejor programar cesárea en partos gemelares. No siempre sucede, pero es necesario evitar complicaciones. Y afortunadamente ahora los chicos tienen igual, como 19 años y están saludables, pero cuando eran pequeños les costó muchísimo adaptarse porque eran más pequeños de lo normal. Sí, una pregunta, ¿y no es más complicado que para el bebé nacer en agua? O sea, que nazca, sí, en agua. No, porque pasa de un medio líquido a un medio líquido y ya que sale con todo su cordón umbilical, entonces ya se saca del agua y se empieza a darle el masaje respiratorio, a sacarle todas las estructuras que traen la boquita, moquito, etcétera, se limpia y con el masaje cardiopulmonar, ¿sí?, torácico, ya el niño empieza a respirar, pero no, se dice que no es tan traumático cuando nace y directamente inhala para poder empezar a hacer su primera respiración, su adaptación. Eso es lo que se dice de los partos en agua. Pero ahora sí que hay que evaluar alguna revisión de madres que han tenido el parto en agua para ver si les funcionó o no les funcionó, qué cosas pudieron mejorar. Y tal vez en una revista de ginecobstetricia debería de haber un seguimiento de estas madres. Betsy, Pero yo tenía una duda muy parecida. O sea, cuando se dan partos normales, yo me imagino que los pulmones de los bebés están llenos de líquido. Sí, de surfactante. ¿Cómo los saco? O sea,
cómo ellos dan su primera inhalación y expiración si están llenos de líquido? O sea, ¿ellos sacan todo eso? No. Ese líquido algo es importante esto que acaba de mencionar. Cuando el bebé está en el líquido amniótico en la cavidad uterina, perdón Juan Carlos, cuando el bebé está en la cavidad uterina, el bebé no respira, ¿sí? El bebé solamente traga líquido y no utiliza sus pulmones absolutamente para nada. Es más, si nace en un parto de agua, ¿sí? En una piscina o una gran tina, el bebé no va a respirar hasta que no lo saquen del agua y empiece esa primera bocanada de aire. Ese líquido, entonces ustedes dirían, bueno, entonces está lleno de líquido el pulmón. No, está lleno de surfactante, que es una sustancia que evita el colapso de los bronquios y de los vasos, de los sacos alveolares. Entonces, dicen que es una sustancia que evita la tensión superficial y hace que cuando él dé la primera bocanada, no se peguen sus pulmoncitos, sino que se adapte fácilmente a recibir el aire, pero no tiene, en los pulmones no va a tener ningún líquido, solamente está cubierto de surfactante, ¿sí? Y cuando los niños nacen muy pequeñitos no tienen suficiente surfactante, entonces sí tienen ese colapso y les dan un seguimiento neumológico porque les da la enfermedad hialina del recién nacido. Entonces pueden tener neumonías y muchos procesos. Pero ese surfactante son fosfolípidos, permite que el pulmón a la primera bocanada se expanda y empiece su proceso respiratorio, pero no hay líquido, ¿sí? Acuérdense que el bebé solo abre la boca, deglute y defeca, deglute y saca líquido, pero jamás respira durante su proceso en su proceso fetal, no respira hasta que nace. Sí, disculpe. No sé si usted ha visto que en algunos casos los bebés cuando salen sin respirar empieza el doctor a darle palmadas o los ponen de cabezas, pero ¿con qué objetivo? O sea, ¿cuál es el método? Es para, ahí si le preguntan a Edgar, él les puede dar un poquito más de pautas porque él ya pasó por todo el proceso de perinatología y pediatría. Pero la primera reacción es para estimular al bebé, en primer lugar, que sienta que algo lo está presionando. Luego se le da masaje y se limpia bastante. Todo se le quita el anugo, la grasita, la sangre, todo se le tiene que limpiar. Y durante todo ese proceso de masajeado es cuando el bebé empieza a reaccionar y a respirar. Cuando los niños los cuelgan, bueno, no sé si hoy todavía se acostumbra, es porque puede haber meconio en su gargantita y no respira. Entonces, más que colgarlo de pies, se le saca todo el meconio por medio de una bombita y se trata de limpiar toda su cavidad olfatoria y su cavidad bucal, ¿sí? Porque si traga meconio sí puede tener complicaciones como una neumonía, ¿sí? Pero de ahí, solamente con la limpieza y se da el masaje y entonces el niño reacciona. Si el niño está hipóxico, azul o morado, igual se tienen que ver los latidos cardíacos y todo para darle un apoyo cardiopulmonar también. Ok, gracias. Betsy, yo no entendí completamente lo que pasaba con el líquido que el bebé, o sea, mientras está dentro del útero, ¿verdad? Está en la placenta y todo. El bebé no respira, sino que lo que absorbe es líquido. Pero al momento de ya nacer, ese líquido no causa ninguna complicación en el organismo del bebé. O sea, una complicación, no sé, como que se pueda asfixiar o algo así. No, Pablo. Lo que pasa es que, miren, una de las formas en la que el bebé se adapta al medio uterino es, en primer lugar, la temperatura y que está en relación con su madre para que sea nutrido. Entonces, la referencia que yo hacía de que el bebé puede estar tragando un poco de líquido, porque se ha visto en los ultrasonidos, es porque es una forma natural que el bebé internamente se va adaptando.
pero el bebé en realidad durante su desarrollo embrionario fetal no come, porque él se nutre a través del cordón umbilical. Una vez que se corta el cordón umbilical, se empiezan a apoyar las otras funciones de adaptación. Ahora ya va a abrir la boca, es una cosa instintiva. Si se dan cuenta, el primer video que les dejé en enero es por instinto y por todas las hormonas que se generan, que el bebé lo primero que va a hacer es una succión, ¿sí? Y tiene que buscar el pecho de la madre porque es una cualidad adaptativa. El bebé cuando nace seguramente va a tener líquidos en el tracto digestivo. Ese primer líquido se llama calostro, porque es la primera vez que defeca el bebé después de que la madre le ha dado de mamar. Sus heces son negritas o amarillas, tienen un color oscuro, porque la primera leche va a limpiar todo el tracto intestinal del bebé, ¿sí? Pero en realidad él no tenía líquidos, ¿sí? Poquitos, pero eso se va a limpiar a través, porque es una forma adaptativa de cómo el bebé va a empezar su primera deglución y alimento. Entonces, 2 o 3 días el bebé lo que está excretando son sus primeras heces, pero está limpiando su sistema gastrointestinal, ¿sí? Para eso sirve que de inmediato le dan de mamar. Los médicos le dicen, dele de mamar a su hijo o a su hija de inmediato. Es para que haya una limpieza y una adaptación, ¿sí? Los niños que nacen con complicaciones, que les tienen que poner catéteres y otro tipo de cosas, ya tienen procesos diferentes, ¿sí? Pero es una forma en que el niño va adaptándose no solamente a la leche, sino a los líquidos, porque a veces se les da un poco de agua, etcétera, durante los primeros meses. Pero no tiene ningún efecto anormal. Solo si el niño se tragó el meconio. ¿Por qué se tragan el meconio? Porque no se llevó un control durante el embarazo. Puede ser que el niño nazca a las 41 semanas, se le pasó a la mamá, no tenía contracciones, es un embarazo sin revisiones. Entonces, cuando ya llega al hospital, el bebé ya no tiene tanto líquido en su cavidad y se estresa. Entonces, al no tener líquido, él no se mueve, se estresa y el estrés hace que defeque. Los bebés normalmente no hacen defecación en el líquido amniótico. El líquido amniótico se está limpiando constantemente a través de la placenta. Entonces, cuando el bebé defeca, puede ser que como se está moviendo, come eso que se llama meconio y ahí sí tiene complicaciones casi en su primer mes de adaptación posparto. Pero estoy hablando de complicaciones. Lo normal no ocurre eso. Betsy, así como los bebitos tienen que recibir lactancia materna porque los ayudan en muchos procesos como en su sistema inmune. Pero en el caso de los bebés que dejan abandonados en hospitales, ¿hay alguna fórmula que pueda suplir esa lactancia materna? Siempre hay un banco de leche. En todos nuestros hospitales hay un banco de leche. Esa leche se adapta en pachitas y así se les da de comer a los niños. A ustedes les va a tocar ser, ¿cómo le llaman? Cuando tienen a los niñitos que están en incubadora y los ponen aquí en su pecho para calentarlos y darles de comer. Porque el niño necesita generar apego. Aunque ustedes no sean padres, cuando están en las guardias tienden a hacer eso para alimentarlos y que el niño se sienta cuidado, ¿sí? Entonces, siempre en todos los hospitales hay banco de leche para que todos los niños tengan el anticuerpos y el tener alimento durante sus etapas tempranas. ¿Quiénes dan esta leche? Madres que donan leche, que tienen mucha leche, o las madres que están en el hospital siempre dejan leche especial para los niños que no tienen mamás o que la madre se muere y se quedan hospitalizados también. Para eso hay bancos de leche y eso lo controlan las nutriólogas de los hospitales. Hay nutriólogas que se dedican solamente a mantener un banco de leche controlado en buenas condiciones. ¿Dudas? Bueno, entonces, aquí vemos, me gusta que es
el desarrollo embrionario y fetal, porque les quiero contar que en el momento de la fecundación, que más o menos dura algunas horas, va a haber el comienzo de la segmentación, ¿sí? La segmentación permite que una vez que se fusiona la información genética, va a generar una habilitación de células en crecimiento que posteriormente, cuando se anidan o se incorporan al endometrio, van a generar capas, ¿sí? Más o menos en la 8ª semana se dice que se forma un disco bilaminar, ¿sí? Porque hay 2 capas de células, esta que está afuera, la que está en medio y que se unen con el endometrio. Y posteriormente, ya en el 8º, de la 9ª semana en adelante, del 9º día en adelante, se forma lo que es el crecimiento de lo que se le conoce como trofoblasto, y la implantación completa, como les decía, tiene que hacer una pequeña herida en el endometrio para generar como un coágulo de fibrina, y empieza el crecimiento de células. Este crecimiento de células sirve para hacer 3 capas principalmente, que vamos a ver más adelante, se forman en el 11º y 12º día, y esas 3 capas, que se le llama endodermo, ectodermo y mesodermo, van a generar no solamente el habilitamiento de lo que va a ser el trofoblasto, donde se va a formar la placenta, sino que también a partir de ahí se van a generar todas las células de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Pero cuando ya está formado la parte de lo que se llama la blástula, va a generarse también la formación de un saco vitelino, que va a llenarse de líquido principalmente, y en este caso mencionan que se llena de glucógeno y de lípidos, que va a ser la parte inicial donde el embrión, el embrioblasto, va a tener como fuente energética para su desarrollo. Pero aquí, donde estamos viendo este huevecito, este es muy importante porque se dice que aquí comienza más o menos ocurre en la 3ª semana, y va a empezar a formarse una cavidad en la parte interna, ¿sí? Que le llaman la línea primitiva de células. Aquí va a haber un nódulo, como una superficie, que vamos a ver más adelante, creo que está aquí, ¿sí? Entonces, una vez que se forma todo lo que es la gástrula, primero es la segmentación, la mórula y la gástrula, ahí empieza todo el proceso de diferenciación de las 3 capas de tejidos, y en esta parte donde se forma, ustedes ven esta cavidad, aquí van a nacer las primeras células que van a permitir la diferenciación de tejidos. Esto, como les digo, ocurre más o menos entre la 3ª semana, y se dice que las primeras células que se forman se les llama somitas, y que inician entre 8 y se llegan a formar hasta unas 40 somitas. Las somitas son las primeras células de un organismo embrionario. Es importante retomar aquí que esta es la parte caudal, donde se va a formar la cabeza, y esta es la parte, la caudal es la de la colita, y la otra es la parte frontal o cefálica. Si se dan cuenta, también se va a empezar a cerrar lo que es el tubo neural, y esto se le conoce como la primera etapa de neurulación. ¿Cómo es que se van formando entonces las demás capas de células? Pues primero se forman los somitas, y después van a empezar a migrar a los demás tejidos del cuerpo y a empezar a diferenciarse. ¿Cómo logran esto? Pues las somitas van a tener receptores en la superficie de sus membranas, aunque son unas células primitivas, van a tener receptores para factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento, hormonas o algunas proteínas, van a permitir que esto que vemos aquí como si fuera una capa de 3 células,
que le llamamos al principio del capítulo tiene un nombre, plácoda. Entonces, en este proceso, para que se vayan diferenciando huesos, corazón, cerebro, etcétera, tiene que haber una avidez por sustancias que se van a generar en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Entonces, en esas células, conforme se van a ir formando, se van generando receptores para estas proteínas, para serotonina, para factores de crecimiento. Aquí vamos 3, factor de crecimiento fibroblastos, endotelial y vascular, que es importante para que se nutra a través de la placenta y se generen vasos sanguíneos, factor de crecimiento transformante para que se formen todos los demás tejidos, hígado, corazón, las primeras células musculares, etcétera, neurotrofinas para que se termine de diferenciar las neuronas por partes y se repliquen por mitosis. Todo el tiempo embrionario y fetal hay replicación de neuronas, y algunos esteroides también habilitan a que las células, al recibir ese mensaje, se vayan diferenciando y vayan migrando a las diferentes partes del embrión para ir formando cavidad de ojos, de la boca, alguna protusión que van a ser las extremidades. Se forma el corazón. Lo primero es el corazón y el cerebro, y ya después van a ir migrando las células para formar tendones, articulaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de la tercera semana ya hay una avidez para empezar a formar la diferenciación celular. Cuando termine en la semana 20, más o menos, ya el bebé ya tiene todo formado, todos sus tejidos, ya se cerró todo lo necesario, ya se formó lo que es la cavidad anal, la cavidad bucal, los ojitos, unos hoyitos en los oídos, pero entonces ahora ya empieza el crecimiento fetal y la adaptación, pero todo se forma en las primeras 20 semanas, ¿sí? ¿Dónde influyen los teratógenos? Que ya algunos ya les mandé cuál va a ser, y influyen si están relacionados aquí. ¿Por qué? Porque van a inhibir esto, ¿sí? Inhiben que haya suficientes vitaminas, esteroides, factores de crecimiento, y por lo tanto lo que se está formando en ese momento se queda sin formar, se inhibe. Y ya cuando pasa a la etapa fetal, ya no va a crecer un brazo, ya no va a crecer un dedo, etcétera. Ya no, porque eso ocurrió en las primeras semanas de la embriogénesis. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Betsy, yo hace días antes, bueno, cuando terminamos la clase el jueves pasado, yo estaba preguntándome cómo era esto de los bebés que nacen con las piernitas unidas, que le dicen, creo que pies de sirena o algo así. Eso es por sirenomelia. ¿O? Sí, miren, yo les hice un apunte que se los voy a enviar en orden de cada una de las etapas, de cómo se va formando a partir de la fecundación, la fusión, la segmentación, el blastómero, y así ustedes lo pueden perfeccionar, ¿sí? Ayudados del Atlas o del libro de Lachman. Entonces, un evento drástico como el que usted dice, Pablo, es causado porque la madre es drogadicta. Entonces, se dice que cuando la madre está expuesta, principalmente las evidencias es cocaína, madre y padre o solamente ella. Este tipo de drogas lo que hace es que cuando el bebé se le están diferenciando los huesos, el fémur, ¿sí? Todo a partir de la cadera, esos huesecitos van creciendo, evita la osteogénesis. Entonces, la segunda parte donde se forma de la rodilla para abajo, ya no hay división de esos huesos y se queda como soldado. Hay bebés que tienen los huesos pero que están pegaditos y se puede hacer una operación, varias operaciones, y puede la chica, normalmente pasa en mujeres, no sé por qué se da más en el sexo femenino que en el masculino, la sirenomelia.
Pero hay niñas que han nacido con este proceso anormal en la generación ósea y de vascular, ¿sí? De las arterias y venas, por lo tanto ya no hay una separación y la mayoría de estos niñas, mueren porque tienen atresia en el esófago y atresia en el ano, ¿sí? Es decir, van a tener un ano sellado, ni puede comer ni puede excretar sus heces. Entonces, por lo tanto, la niña va a tener problemas y mueren en los 2-3 primeros días. Pero se dice que el factor principal es madres con adicciones a cocaína. Principalmente hay como 3 casos de esto. Y se inhibe entonces la formación ósea a partir de esto es como si vemos el esquema, la formación ósea más o menos es entre la 6ª y 9ª semana. Entonces, por eso es que, igual que la talidomida, se inhibe el crecimiento de brazos o de piernas, ¿sí? Pero es porque va a afectar a los receptores de esas células y a los genes que se activan en esas semanas. Entonces, si hay presencia de teratógenos, ya no se termina la etapa de formación de los primeros órganos. Betsy, también parte mencionando es la estenosis del píloro también. No Eso, tengo un compañero del trabajo que esta semana le operaron a su bebé de 1 mes que tenía esta problemática también, que él se estaba como deshidratando y mucho reflujo de su lechita, pero era porque por lo mismo de su estenosis del píloro, ¿verdad? Sí, puede pasar en el esófago y en el píloro y en el ano. Eso se llaman atresias, pero son malformaciones durante la etapa postembrionaria. Sí se puede operar porque sí es un sufrimiento. Cada rato están vomitando y se genera un reflujo que no es como nosotros, pero sí afecta al desarrollo del bebé. El año pasado llegó una de las doctoras, exalumnas, que hizo su trabajo en neonatología en niños que nacían con ano imperforado, normalmente con madres con problemas de desnutrición o con procesos de adicción. Y ella explicaba en la clase lo importante que era mantener un seguimiento desde que nace el bebé, porque ya con los cirujanos pediatras van haciendo pequeñas incisiones para que el bebé pueda defecar, ¿sí? Y hay unos instrumentos que se llaman dilatadores, que les van cambiando en cuanto al diámetro para que el bebé empiece a adaptarse, pueda cicatrizar y se forme, en este caso, el anito. Pero decía ella que casi todos los niños que nacen con el ano imperforado tenían atresia en el esófago, entonces no podían comer. Pero muchos de estos niños llegan a una parte en el desarrollo infantil ya con estas cualidades bien adaptadas, pero sí les hacen como 3-4 cirugías. Entonces, para evitar todo ese trastorno en el crecimiento de un niño, por eso tenemos que prevenir los eventos con teratógenos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es que nosotros no seríamos nada si esas primeras células que les llaman somitas no migraran de un lado a otro. Aquí la clave es, aunque se generan solamente aquí, el hecho de que se muevan y estructuren el cerebro y se empieza a generar una mitosis acelerada de todas las neuronas, es gracias a factores de crecimiento, hormonas, vitaminas y a una suficiente nutrición. Todos los niños que nacen con espina bífida se inhibe que se cierre alguna de estas partes del tubo neural y por eso vienen con problemas en la médula, ¿sí? Entonces, la nutrición es relevante para que todas estas células que van a
a obedecer a factores de crecimiento, empiezan a moverse. Entonces, la embriogénesis depende de factores de crecimiento, hormonas y migración, movimiento de células, de somitas y de las primeras células para que éstas puedan diferenciarse, ¿sí? No es lo mismo. Acuérdense que todos nosotros partimos de una célula madre. Si ustedes le quitan una célula a este blastómero, lo que van a hacer es que si la ponen a cultivar, pueden formar un ojo, pueden formar músculo, pueden formar un vaso sanguíneo, ¿sí? Porque esta célula embrionaria tiene la capacidad de transformarse en otros tejidos. Pero si nosotros inhibimos con algún factor, sustancia, proteína, etcétera, la diferenciación pues ya no se forma correctamente los órganos. Por eso la primera etapa es organogénesis y la segunda etapa ya es crecimiento fetal y adaptación. Sí, o sea que las células somitas pueden tener cualquier destino, es decir, cualquier función. Siempre y cuando se van segregando estas sustancias. Aquí hay un poquitas, hay más. Entonces, la célula somita tiene un receptor para FGF. Y entonces, cuando se expresa este receptor en la primera, segunda, tercera semana, se cargan los receptores y entonces la célula se empieza a transformar en fibroblastos, en célula muscular, en célula de tendones, de articulaciones, en cartílago. Entonces, si la célula no tiene el receptor, aunque haya la sustancia, tampoco va a reaccionar. Entonces, por eso esta imagen que les pongo al principio, que uno se va formando de manera sincrónica, organizada en cada día de nuestro desarrollo embrionario. Y si falta una u otra cosa, ya sea un gen, o un alimento, o una sustancia especial, ya no se forma como estamos planeados genéticamente, ¿sí? En nuestros genes ya está que vamos a tener cabeza, brazos, etcétera, todo, ya está en nuestros genes. Solamente hay que darle tiempo para que un bebé se forme en sus 40 semanas aproximadamente. Gracias, Betsy. Ok. Quiero decir, no sé si tienen dudas o preguntas, 5 minutos y para que sigamos. ¿Tienen alguna duda, un comentario? Solo Betsy, una pregunta. ¿Dónde fue que dijo que se llevaba a cabo la fecundación de parte del... ¿Cómo se llama esto? En el endometrio, ¿no? No, en las trompas de falopio, en la región ampollar, o en la ampolla le llaman. Gracias. Esa pregunta se las hacen en todos los pregrados, cuando se van al hospital, ahí les van a preguntar eso. Y también en histología. Bueno, entonces dependiendo la expresión de ciertos genes que solamente se van a generar en la etapa embrionaria, es que nosotros nos vamos formando por estadios, ¿verdad? Aquí lo mismo, la tercera semana es la más importante y hay veces que en la tercera semana las mujeres ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas y siguen haciendo lo que normalmente hacen, ¿verdad? Si toman, si fuman, etcétera. ¿Por qué razón? Porque nada más hay división celular, ¿sí? Aquí está la misma imagen en donde se forma la placa primitiva y a partir de esta se van a formar las primeras células, los somitas, y aquí va a haber una cavidad en donde se va a empezar a generar la etapa del mesodermo, endodermo y ectodermo que estamos viendo aquí, ¿sí? El endodermo es la parte interna, el ectodermo la externa y el mesodermo la media, ¿sí? A partir de cada una de esas etapas se nos van a formar tejidos. Ectodermo que va a formar principalmente lo de afuera, epitelios, la piel, cavidades, ¿sí? ¿Qué pasó con Samantha? Ya va a terminar la clase. Bueno, entonces,
Una vez que ocurre la anidación y toda esa formación de las primeras 3 células, que también le llamamos disco trilaminar, pues se van ya les expliqué las somitas, se forman las somitas, después da lugar a vértebras, músculos, cerebro y corazón, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieren preguntar? Entonces, el mesodermo es la primera parte que se activa durante el proceso embrionario. Después viene el ectodermo, cuando se cierra el tubo neural y se empieza a formar la división de todo lo que es el encéfalo de un ser, que tiene el sistema nervioso central y periférico. Y en la tercera etapa, que sería el endodermo, es donde se forman las cavidades, tubo digestivo, respiratorio, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Betsy, ¿Quieren disculpe, hacer un una pregunta. comentario? Con la Sí, diapositiva Gabriel. anterior, ¿qué es la notocorda que estaba al principio? Ah, la notocorda. En esta. ¿Qué ahí. es? Sí, o en la Es que siguiente. la notocorda va a ser lo que primero se forma como en este caso sería la línea primitiva, y la notocorda lo que va a generar es nuestra cavidad, nuestro cerebro conectado con lo que es nuestras vértebras, nuestra médula ósea, ¿sí? ¿Dónde vio notocorda aquí? En la siguiente diapositiva, Betsy. Ah, aquí. Esa mera. Ah, sí, es que en el mesodermo lo primero es la notocorda, ¿sí? Que va a ser nuestras vértebras. Por eso se tiene que cerrar ese zipper. Creo que no han visto los videos. Ahí les explican cómo se va cerrando lo que es la parte ventral y posterior de la médula ósea. Pero entonces la notocorda es la primera, nuestro tubo neural, ¿sí? Luego se forma el cerebro y ya después se van a formar todos los nervios y su correlación con el sistema nervioso periférico. Esa es la notocorda. Las somitas son las primeras células que se originan en la línea germinal. Aquí no está, pero en la otra sí, aquí. La línea primitiva, aquí se va a formar las somitas y después la notocorda. ¿Qué más? De aquí Muy bien, Betsy, gracias. de aquí se van a expandir todas las células y van a migrar, unas para la cabeza, otras para la región caudal y otras para las extremidades, y así se van a ir generando los tejidos. De tal manera que en el ejemplo de tejidos que se forman a partir del ectodermo, pues es la piel, lo que está afuera, algunas neuronas, ¿sí? Nuestro sistema central, y pigmentos, ¿sí? Las células de la